Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias a la Fundación March por esta excelente idea de congregarnos en torno a Gerardo. Si yo tuviera que elegir, conozco a Gerardo hace mucho tiempo, pero si tuviera que elegir algo que es constante en los encuentros que vamos teniendo, las conversaciones, las llamadas de teléfono, es vitalidad, carácter y entusiasmo. O sea, tú cuando llamas a Gerardo, cuando ves a Gerardo, acabas completamente absorbido por esa vitalidad, ese entusiasmo absolutamente contagioso, que si en una conversación es así, no quiero saber cómo debe ser en un ensayo, y esto nos lo van a poder contar o lo vais a poder ver, o lo van a poder ver ustedes en escena, en un fragmento de el maravilloso montaje que hizo de los hermanos Karamazov hace 2 años, quizá, ¿un año? Año y pico. Año y pico. Una temporada, sí, año y pico. Gerardo empezó de niño en Los Recados en el teatro, luego nos contará hace cuántos años, porque eso lo revela él y solo él. Le veían maneras los grandes actores y directores de la época. Pasó a lo que digamos es una especie de ingeniería creativa, que es la escenografía, que es el decorado, que es eso tan importante y tan expresivo. Un personaje quizá quieto, pero realmente fundamental cuando se hace bien en un buen montaje. Pasó a la dirección de escena y si no han visto alguna, me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto a menudo, pero si no han visto realmente son espectáculos, dos últimos que ha hecho que yo haya visto en el Centro Dramático Nacional, Agosto y los hermanos Karamazov, son una inyección absoluta de adrenalina, pero también lo es como concentración lo que yo vi repetidas veces en el Teatro Maravillas con El Crédito. Son algunos de sus últimos montajes absolutamente brillantes, donde prima sobre todo la intención, el lenguaje, la acción interpretativa, y eso es la intención, ¿no? En este mundo en que vivimos tan sobrepasados por lo light. El otro día vi ese espanto que se llama La La Land, que es una película absolutamente repugnante. Hay que curarse con espectáculos como los de Gerardo. Perdón la incursión en el cine. Gerardo, estoy encantado de estar aquí contigo hoy. Y yo que estés aquí, porque es como continuar esa conversación larga que llevamos años teniendo. Haciendo. Y que en cada una de ellas se aporta algo y se buscan caminos siempre para seguir en la brecha. Yo agradezco primero a la Fundación Juan March, porque se dice siempre este marco incomparable para reunirme con el público al que siempre veo, y no hablo con él porque lo veo en los estrenos o en las funciones de teatro, y se produce esa cuarta pared donde los que hacemos los espectáculos y el público no tenemos contacto, aunque es verdad y puede parecer un poco pedante que los veo porque te felicitan mucho cuando te ven en el pasillo, te cogen la mano y te dicen que les ha gustado muchísimo lo que han visto. Yo agradezco mucho también a Jesús Ruiz Mantilla que haya aceptado estar conmigo, a Lucía y a Marcos, 2 actores grandes, jóvenes grandes, que eso es muy difícil, porque el teatro es una cosa, ahora hablaremos de ello, pero es muy complicado. Desde el momento en que para hacer Hamlet, que Shakespeare lo escribe para un actor de 17 años, lo hacen señores de 45. O yo ahora, por ejemplo, que quiero hacer otro Dostoyevsky después de Karamazov, que todos los personajes tienen 20 y tantos años, y yo buscaré actores de más de 30. Porque tanto Shakespeare como Dostoyevsky crean unos personajes tan potentes, tan profundos, que un chico de hoy de 25 años es imposible que lo entienda. O sea, Hamlet, un niño de 17 años,
naufraga y tendría un fracaso estrepitoso. Pues estos señores que están a mi derecha, que ya no tienen 25 tampoco, pero no son mayores, tienen la ventaja de que llevan... Primero hay una cosa importante, llevan el teatro en la sangre, y eso es una cosa que los directores de escena lo sabemos. Cuando estamos en un escenario, llamamos a un actor, y yo le veo subir al escenario, digo, este lleva la sangre del teatro metida en las venas, o este no tiene nada que hacer. Y va a ser terrible la experiencia, porque el teatro se aprende, no se aprende, el teatro se lleva dentro y luego con el tiempo se va desarrollando. Pero es muy especial porque todo el mundo dice, el teatro es como la vida. No, el teatro es una cosa y la vida es otra. La vida es muy aburrida y el teatro no es aburrido. Y sobre todo el teatro recrea la vida, el teatro reinventa la vida. No hace falta, por ejemplo, si tiene que hacer Lucía, la asesina de Vallecas, pues no hace falta que haya asesinado a 50 personas. Lo que es importantísimo es que ella tenga el talento suficiente como para hacernos creer que ella es una asesina. Con lo cual, ¿para qué queremos la realidad si tenemos la poesía? Entonces eso es el teatro es poesía. Bueno, y es otra cosa, ¿no? Tú hablabas antes en el camerino de que tuviste un encuentro con un actor y sí, que tenía que hacer un infarto en escena. Sí. Él te dijo que lo hacía de una manera, a ti no te convencía en absoluto. De hecho, le eché. Y entonces le acabaste echando porque no se infartaba bien. Y entonces le dijiste que no estabas de acuerdo con eso, aunque él te adujo que él lo había visto en una persona cercana. Su mujer había muerto de infarto y que lo hacía. Y que lo había visto, y tú le dijiste que esto no es la vida, esto había es que inventarlo todo, claro. ¿No? Claro. Sí, que había que reinventarlo. Es que el teatro es... Yo no quiero actores que sean loros de repetición, para eso está la televisión. Que en la televisión hablan como en la vida, hablan mal, porque no se les entiende nunca lo que dicen. Pero no, eso es otra cosa, eso es una imitación burda de la realidad, que tiene su público, y yo respeto muchísimo a todos los públicos, pero el teatro requiere una mínima preparación del espectador para entender que el teatro es una convención profunda, que el teatro es un espejo donde nos vamos enfrentando a nosotros mismos. Ahora, por ejemplo, yo estaba pensando, yo voy cada vez menos al teatro, pero ya cada vez voy más a ver el teatro de mis amigos, porque además suele ser el mejor. Pero veo que está lleno el teatro. Y yo me preguntaba, en una época tan horrible como esta, en una época de una degradación moral tan tremenda, donde los valores se están destrozando, donde la corrupción está anegando todas las esferas del poder, el teatro supone, y las televisiones públicas están contribuyendo a un, como dice Quevedo, pueblo hambreado y analfabeto. Las televisiones públicas están colaborando con esa especie de ¿cómo se diría? Borrar intelectualmente a la clase media española con los programas de televisión, con el fútbol. Hay una especie de caldo de cultivo para lo más terrorífico. El teatro es el único sitio donde uno se enfrenta a sí mismo, a su propia alma, se reconforta, se reconoce en lo que está viendo, se hace muy buen teatro en este país ahora, con muchísimas posibilidades de gente joven que está empezando, los mayores que nos intentamos reciclar como podemos, que sí, pero estamos como con el veneno del teatro en la sangre. El teatro está ganando espectadores cultos y responsables. Y ese es un trabajo que hay que agradecer a los trabajadores de la cultura de este país, que son muchos, muy abandonados, con ese 21% de IVA que nos ha puesto el gobierno, que nos ha fusilado las giras, pero ahí seguimos resistiendo y seguimos, sobre todo, gracias al público que está volcado. Bueno, pero fíjate qué cosa más bonita has dicho, que cada vez hay más público en el teatro y cada vez se gana un público más inteligente y más culto. Lo que quiere decir que este país no está mal. Yo el otro día fui a ver un espectáculo al Matadero, un espectáculo de Juan Mayorga, El cartógrafo, con Blanca Portillo y José Luis García Pérez, y estaba el teatro hasta arriba, y es un espectáculo que está hablando del Holocausto de una manera con unas claves muy intelectuales, y el teatro estaba hasta arriba.
¿Es ese sitio donde quieren quitar la sala Max Es un Sau? sitio que ahora sí. Poner nave 9, Sí, ahora nave hay 10 una gestión. y quitar la sala Max Sau y Fernando Arrabal. ¿Es Sí, ese sitio tan... el matadero de autores teatrales? Sí, el matadero de autores teatrales, Bien. que además precisamente lo ha hecho la izquierda, esa barbaridad. Ya, esto sí. Pero... Entonces eso ya es la contradicción. Este país es que es un país de contradicciones. Sin embargo, yo hoy todavía yo soy un privilegiado, realmente, privilegiado, porque empecé con todos los grandes directores y escenógrafos del país: José Luis Alonso, Adolfo Marsilla, José Tamayo, Francisco Nieva, Víctor María Cortés, Wilfredo Burman, Nuria Espert, Asunción Sancho, Aurora Bautista, José Bódalo, Irene Gutiérrez Cava, Jura, todo. ¿Por orden alfabético estás? No, me están saliendo porque además los llevo en el corazón a todos, y lo sabían ellos, los que viven, y los que no viven. Digo, los que viven lo saben y los otros lo sabían porque lo hablábamos mucho. Yo he respetado mucho esa profesión, incluso en una época en la que se producía ya, en los últimos años de Franco, se produjo un movimiento que se llamaba el Teatro Independiente, que era un teatro muy político, un teatro muy agresivo, un teatro donde el valor era no lo teatral, sino lo políticamente... O sea, el ser de izquierdas definía el espectáculo, que yo decía que no. O sea, ser de izquierda está muy bien para un panfleto, pero no para un espectáculo de teatro. O sea, si encima soy de izquierdas, hay que hacer el teatro todavía mejor, quiero decir, porque si no, no tiene eficacia. Bueno, pues en aquel momento yo ya veía que esto del teatro se podía convertir en el lenguaje que hiciera que los seres humanos nos enfrentásemos a nuestra realidad. Y así fue. Yo conocí a todos los grandes y para mí todos ellos eran una lección. Incluso algunos que desde el teatro independiente hablaban de teatro burgués y se los despreciaba, decían que eran teatro comercial. Yo veía que eran gentes llenas de talento y era milagroso. O sea, por ejemplo, yo podía ver a un actor como Bódalo, que salía a escena y te sobrecogía, que antes de salir a escena estaba oyendo el partido de fútbol con un pinganillo. Dices tú, estos actores ahora, claro, tienen que concentrarse, cosa que es estupenda, yo no les permitiría que estuvieran oyendo el partido de fútbol, pero estos señores, que luego salían ahí y eran tan enormes, o sea, no creían para nada ni en la formación. Esta gente se había formado haciendo giras y haciendo un espectáculo detrás de otro. Me acuerdo que un día Julia Gutiérrez Cava, hablando una noche, cenando, me dice... Fíjate tú, porque Julia Gutiérrez Cava pertenece a esa generación de actores que tenían compañía propia o trabajaban en compañía. Julia trabajaba en la compañía de Isabel Garcés, en el Teatro Infante Isabel, y hacían repertorio, hacían obras de Miura, obras de Agatha Christie, y me contaba, y fíjate tú cómo era en aquel momento la efervescencia del teatro, que es cuando yo empecé, que un día estábamos haciendo una función de Miguel Miura y había dos chavalitos que hacían de camareros y, como las cosas de los chavales jóvenes que acababan de salir de la mili, se emborracharon con dos prostitutas y no fueron a la función. Entonces, doña Isabel Garcés, que era muy... Por favor, hay que buscar a dos, que no podemos fallar la función, hay que hacer 7, se hacía 7 y 11 en aquella época, 2 funciones. Y entonces buscaron a 2, dice Julia, y de repente llegan 2 chavales, hacen la función, les damos el texto y... hacen la función, y dice, ¡qué maravilla! Y eran Alfredo Landa y Pepe Sacristán. Y dice Julia, claro, eso pasaba en aquella época. Pepe Sacristán acababa de llegar de Chinchón y estaba trabajando de meritorio en el Beatriz. Y Landa acababa de venir de San Sebastián, de trabajar allí en una compañía de aficionados, y le cogió José Luis Alonso para hacer los campos del Edén de Antonio Gala en el María Guerrero. Y entonces, de repente... aparecieron en el Infante Isabel estos dos que en una temporada se hicieron ya, como ya los llamaron para el cine, Landa hizo Troca a las 3, se convirtió en estrella. Pues toda esa gente ahí me ha permitido saber y conocer el teatro desde dentro y saber una cosa que yo a los actores, ellos lo saben, se lo digo siempre, el escenario es como un calambre. Yo no entiendo esos actores modernos que salen al escenario y digo, ¿qué haces? Y pegan gritos. Dice, me estoy relajando. Digo, ¿pero cómo te vas a relajar en un escenario? Con 500 personas delante. Es decir, tienes que estar en comunión con eso desde la energía,
desde la verdad y desde el talento. Entonces yo eso lo he vivido, independientemente de que los productos no eran tan buenos como los que se hacen ahora, pero era una gente que sí llevaba el teatro en la sangre, y que ves a Julia Gutiérrez Cámara ya con 80 años, la ves ahora haciendo una cosa que hizo de teatro clásico, sí, con Santa Teresa de Jesús, y te ponen los pelos de punta, o ves a Nuria haciendo La violación de Lucrecia, es decir, o Concha. Yo acabo de dirigir a Concha Velasco en un espectáculo, La Reina Juana, que no sé si alguno lo habéis visto, y dirigir a esa mujer. Yo no había trabajado con ella nunca. Concha y yo íbamos siempre hablando, teníamos que hacer algo juntos, eso es lo que se dice siempre, ¿no? A ver si nos... Y nunca... Digo, mira, en el teatro hay que hacerlo cuando toca. Y cuando no toca, no toca. Y cuando toca, toca. Y a Concha Velasco a mí nos tocaba ahora, hemos hecho un texto, un monólogo de Reina Juana, y yo todavía estoy enamorado de esa mujer con 83 años que tiene la energía y la verdad de una principiante. Y todo lo que la dices, todo lo hace con una disciplina y sobre todo con una emoción y con una verdad que a mí, cada vez que veo el espectáculo, y ahora lo puedo ver menos porque estoy ensayando, pero cuando iba más a menudo me ponía un nudo en la garganta. Ese es el teatro que a mí me gusta, el teatro que te pone un nudo en la garganta. Luego, aparte de ser un privilegiado por eso, soy un privilegiado porque he vivido una generación de los 80 en la que el teatro español se renovó. O sea, el teatro que estoy hablando yo era un teatro antiguo. Era un teatro en el que los decorados eran de cartón piedra. Llegó una persona en los años finales de los 60 que se llamaba Francisco Nieva, recién fallecido, que revolucionó el teatro desde el punto de vista estético, y yo inmediatamente, como era muy curioso, le llamé por teléfono y digo, Paco, quiero trabajar contigo de ayudante. Y estuve 4 años con él, que aprendí prácticamente la mitad de lo que sé. Hicimos grandes espectáculos juntos y ahí se renovó el teatro. Pero ya en los 80 fue cuando, que ya Paco Nieva había hecho su trabajo, ya empezó el teatro de la modernidad. Y ahí hay una persona, tocado por la mano de Dios. A ver, déjame adivinar, ¿se llama Luis Pascual? Sí. Luis Pascual hizo un centro dramático que luego yo, cuando estaba 8 años después... Año 82, ¿no? 83. 83 empezó. He estado intentando buscar esa referencia siempre. Yo fui un colaborador. Éramos Pascual, un escenógrafo catalán que se llama Fabien Puigvert y yo. Los bueno, tres. venían del Jure y si... Del Jure, venían los dos del Jure de Barcelona. Y si gente de mi quinta a los 50 sigue yendo al teatro es porque conoció esa época con Pascual en el Centro Dramático Nacional, claro, con Narros en el Español, claro, y con Marsillac en el... Claro, pero Pascual tenía... Mira qué trío. Pero Pascual tenía... El genio. No, y la modernidad. Y la modernidad. Pascual había sido... Lo tiene todavía. No, todo este rollo es para deciros y decirte y decirles que todavía el domingo fui a ver el espectáculo último de Lluís de la Quinta del Biberón. La Quinta del Biberón en el María Guerrero. Y salí, Echanove, que está trabajando conmigo, me llamó y me dijo, tío, me llama tío, vete a ver esto porque tú que eres amigo de Pascual te va a dar un golpe, hablando de la guerra civil, de los niños jóvenes de 17 años en Barcelona, los catalanes que los llevaron a la batalla del Ebro cuando los gerifaltes de la República sabían que no había solución, pero los inmolaron y el río Ebro bajaba rojo de sangre. El espectáculo está hecho desde la sabiduría de un grande, desde un republicano de alma, y hay un momento en el que los actores piden a los espectadores que guardemos un minuto de silencio por los muertos de la batalla del Ebro, y en un segundo, ni un artículo, ni una novela, nada tiene comparación a ese golpe de vida y de recuerdo y de memoria histórica que se produce en el María Guerrero. Le dije, Pascual, está resucitando a los muertos de las cunetas, con una frase, con un espectáculo impresionante. Crítico con la República, evidentemente crítico con los fascistas, eso va de soi. Pero el espectáculo a mí todavía, te hablo de él y me sigue emocionando. Ese es el teatro. Yo luego estuve hablando con él, claro, 4 horas, y le decía a Pascual, esto es el teatro. Este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es remover las conciencias y hacer... El teatro tiene una cosa que yo les digo a mis queridos actores,
que el espectador no puede entrar, entra de una manera, pero tiene que salir de otra. Ahí se tiene que producir una catarsis donde todo el sistema de valores, después de este ADN tan podrido que tenemos y tan conservador, eso se tiene que remover y tenemos que abrir el alma y abrir la mente, y el teatro tiene que ser como ese destornillador que ese catalizador que hace que se limpien las venas y que se limpien las neuronas y que todo empiece como a renacer y a reconocerse como hombres de nuestro tiempo. El teatro tiene la obligación de hacernos creer en nuestro tiempo, cambiar nuestro tiempo y aspirar a un futuro mejor. Y eso es el trabajo del teatro. Entonces yo digo, soy un privilegiado porque he podido vivir los grandes que oían el partido de fútbol antes de hacer una creación dramática que te dejaba sin respiración, los 80, donde hemos cambiado este país políticamente y teatralmente lo cambiamos entre esa generación, y ahora encima tener la posibilidad, a mis 70 años, que cumplo mañana, tener la posibilidad de estar trabajando con estas generaciones que nos están renovando la sangre y que estás viendo en ellos que la tradición continúa y continúa. Yo en Lucía, por ejemplo, veo a todos estos actores que os digo, es como que Lucía es hija de un gran actor vallisoletano, de José Antonio Quintana, que también lleva el teatro en la sangre, lo lleva, pero aparte de eso, el oficio, el talento y la dedicación y la pasión que se pone. El teatro sin pasión no se puede hacer. Bueno, entonces he hecho una introducción larguísima. Pero espera. No has hecho una introducción, no. Estamos ahí. No sé lo que es esto, estás contando. Perfecto, es perfecto. Bueno, ya. Pero ¿qué tienes ahí en el papel ese? El papel tengo que yo quería, con estos amigos... Cuando digo de los 70 años, es que uno busca ya a esta edad la comodidad. Y para mí la comodidad, dentro de la incomodidad que es trabajar en el teatro y lo laborioso que es, y lo que te desvelas, y lo que madrugas, dentro de todo eso, pero eso ya lo tengo como callos con eso, es como, no sé cómo explicaros, es como la necesidad de que trabajar con gente que ya me conozca y que no tenga que, si doy de repente un grito, no se tambaleen los cimientos y que digan, bueno, pues ya se le pasará. Entonces esa complicidad para mí es fundamental. Y esa complicidad la tengo tanto con Marcos como con Lucía, porque hemos trabajado mucho, 5 o 6 funciones hemos hecho ya juntos, y la última que hemos hecho juntos, ahora estamos ensayando los 3 el espectáculo de Quevedo con Echanove en la comedia Los Sueños, que estrenamos el 7 de abril, que os lo recomiendo. Y ahora estamos con Los Sueños, pero hicimos antes Karamazov. Karamazov es un antes y un después en mi carrera, no sé si lo he dicho. Pero más incluso que Agosto. Agosto es una obra con una carpintería teatral descomunal. Agosto es una mezcla de Tennessee Williams, Arthur Miller y O'Neill, la mejor tradición del teatro americano y una Amparo Baró que se salía. Entonces, Amparo Baró, una actriz además a la que yo he seguido mucho y la llamaba, déjate, y además que es muy bonito porque Amparo Baró, que la conocía todo el mundo como la Sole, murió ya como una grande del teatro gracias a Agosto. Gracias a Agosto, sí. Eso es fantástico. Y ella estaba muy agradecida a nosotros, a la compañía y a mí y a todos los que habían hecho posible ese éxito. Pero Agosto es carpintería teatral, luego hay que hacerlo como lo hacían de maravilla, pero Karamazov... Pero también carne teatral. Sí, ¿no? Pero es que Karamazov son 1100 páginas que tienes que meter en 2 horas y 20 de teatro, con unos personajes que no sabes cómo cogerlos, porque tienen... Karamazov está escrita por un epiléptico. Un epiléptico como Fyodor Dostoyevsky, que cuenta siempre lo que llamaban el mal sagrado de la epilepsia. Él cuenta siempre que antes de los ataques epilépticos se producía una especie de orgasmo interior, de placer y de lucidez y de luminosidad con la vida y con el mundo, antes de caer en el túnel de la epilepsia, en la falta de conocimiento, falta de riego, esputos, la oscuridad y la tiniebla. Es la obra de Dostoyevsky está la oscuridad y la luz en los personajes. Todos están inmersos en esa oscuridad y van como dando bocanadas buscando la luz. Hay una cosa que he traído que dice Dmitri Karamazov,
al principio de la obra, para entender el personaje que va a interpretar ahora Iván, el hermano, le dice a su hermano pequeño, el seminarista, Alyosha, le dice: tú no sabes lo que es vivir con un cerebro como el mío. Es como si hubiera sido creado por un asesino que me hubiese abierto el cráneo y hubiese metido dentro un enjambre de insectos enloquecidos. Amo la indignidad del vicio. Es decir, ese mundo, que con el actor Fernando Gil, que lo hizo, trabajamos hasta la saciedad, porque tienes que descubrir esa putrefacción y al mismo tiempo ser capaz de amar con toda la luminosidad del mundo. Eso necesita actores de una envergadura tremenda. Y eso lo conseguimos también, esa cosa tan bonita que pasa en los espectáculos, que no había localidad ni en agosto ni en... no había localidades nunca. La gente, y además se producía una cosa... Pero todo luego también producía mucha frustración, porque esos espectáculos se acababan y luego Pero eso es el mal del Centro Dramático Nacional, que no hay dinero para giras, entonces se debería llamar Centro Dramático de Madrid, porque ni va a Palencia, ni va a Sevilla, ni va a ningún lado. Ni a Segovia. Pero bueno, eso es el Ministerio de Cultura, que ya les vale. Que tú ya conoces. Ya conozco muy bien. Yo he estado 8 años luchando con ellos. O sea, fíjate si lo conozco. Entonces, lo de Karamazov para mí supone un giro de tuerca en toda mi carrera, porque yo, y también es verdad, yo hace 4 años, pues sí podía hacer Agosto, porque Agosto al final es teatro, pero esto es un poema filosófico, literario y tal. Entonces no hubiera podido, o sea, meterme con ellos a hacer esta barbaridad, no hubiera podido. Pero previamente te metiste también con José Luis Collado, que está aquí, y que formáis ahí una pareja impresionante, adaptando y extrayendo esa absoluta esencia de una novela de 1100 páginas, convertida en un espectáculo de 3 horas, que te deja 3 horas ya en un espectáculo, ya es mucho tiempo para los tiempos que vivimos, pero que te deja completamente con ganas de más. Sí. Y que también habéis hecho en los sueños, sí. Es decir, que hay un trabajo previo de condensación de las cosas, pero fíjate, que ya lleva una energía que contagia después. Claro, pero el público al final te lleva al sitio. Agosto, y Marcos acababa todos los días con una ovación descomunal y con Amparo Varo saliendo al escenario y el teatro en pie todos los días. Agosto. Karamazov era acabar la función, todo el teatro en pie, nadie, todo el teatro en pie al espectáculo entero. Pero antes de que se pusiera todo el teatro en pie, había un silencio. Acababa la función con lo del monólogo de Alyosha y se quedaba la gente, yo que estaba entre el público, se quedaba como que estaba asistiendo a una experiencia intelectual de un nivel, yo creo que ahí nosotros hemos hecho más porque la gente lea Karamazov que el propio Dostoyevsky. Yo creo que la gente se iba a su casa y se lo tenía y si no se lo compraba. Porque la gente salía como... Y luego lo veías en el hall del Valle Inclán, anonadados. Salían como que no te lo... Solo me pasó a mí eso en Karamazov y me pasó, que lo viste tú también, con el Rey Lear que hice yo con Alfredo Alcón. Sí, sí. El Rey Lear de Alfredo Alcón en el Valle Inclán pasaba lo mismo, que tú lo hiciste en Barcelona, la chica pequeña, la que... Cordelia. Ese espectáculo, yo me acuerdo que en Barcelona, además también en Nacional, ¿te acuerdas? El teatro en pie hasta arriba, todos los días. Eso es cuando se produce la comunión con el público y nosotros con eso nos emborrachamos. Entonces, cuando me dijeron, oye, ¿qué quieres hacer en el encuentro de la Fundación Juan Marc? Y yo quiero hacer una escena breve de Karamazov para ilustrar lo que es ese espectáculo desde el punto de vista de la interpretación, y me he traído a 2 estupendos actores jóvenes que no han llegado a los 40 todavía, con lo cual me da una envidia enorme, con la fuerza y el talento que van a ver ahora. Entonces, van a hacer una escenita muy pequeña, que es la primera escena del acto segundo. Y yo os leo un poco lo que pasa antes de lo que vais a ver, para que tengáis una referencia un poco del conflicto emocional del que estamos hablando en la obra. Dice, Dmitri Karamazov regresa a la casa de su despótico padre en Rievsk.
Rusia. Katerina Ivanovna, su prometida, no se resigna a los continuos desprecios del indómito Dmitri. Su misión, y está convencida, es salvarle de sí mismo para permanecer a su lado, sea como sea, para siempre. Es una obsesión. Iván Karamazov, hermano de Dmitri, agnóstico, enfermo, una mente torturada, secretamente enamorado de Katerina, intenta abrirle los ojos por medio de la razón, pero el amor obsesivo de Katia no entiende a razones. Ni siquiera la evidencia de la historia de pasión entre Dmitri y la prostituta Grushenka conseguirá que Katerina acepte su derrota. Entonces ahora estos dos amigos míos Lo vemos. se van a levantar, van a respirar, van a intentar invocar los recuerdos de esa producción que nos trae tantas cosas buenas y van a hacer un ejercicio, van a ejercitar la memoria. ¿Os parece? Todo para vosotros. Parece. Vamos A por ello. Es triste, Katerina, que no sientas la necesidad de ser feliz. Porque la vida no es lo suficientemente hermosa y ahora querría que lo fuera. Aún no puedes saber lo poderosa que es. Te arrastra aunque no quieras. Para ti, este amor por mi hermano constituye un deber sombrío e inalterable. Tu vida transcurrirá a partir de ahora en una dolorosa contemplación de tus propios sentimientos, de tu propio sacrificio y de tu propia amargura. Tú no entiendes el sufrimiento. Vas a consumir tu juventud, este tiempo en el que todo es posible, y la vas a malgastar luchando contra ese fantasma que te has inventado, contra el loco de mi hermano Dmitri. Pronto le derrotaré. Te buscarás la ruina con él. Me lo ganaré con la constancia de mi amor. Primero, le obligaré a admirarme. No podrá alejarse de mí. Me lo juré a mí misma el día en que, teniéndome en su poder, me dejó marchar tan generosamente. Así que una impresión momentánea, un entusiasmo fugitivo va a marcar la vida de el resto de tu vida. Yo seré el suelo sobre el que camina, la camisa que se quita, la alfombra sobre la que tira esa camisa. Seré la cama en la que se acuesta, las sábanas que le cubren el cuerpo, la almohada a la que se agarran sus manos sudorosas cuando sueña. Seré el aire que respira, la oscuridad cuando duerme junto a Grushenka, una oscuridad que calma su aliento, que alivia su alma, que le da paz, que le invita a dormir hasta el amanecer. ¡Katia! No te estoy hablando de felicidad, sino de plenitud, de aprovechar tu energía. Piénsalo, Katia. ¿Por qué no buscar el amor de alguien que te corresponda, de un hombre que te merezca? Nunca le abandonaré. Pero no voy a arrastrarme detrás de él, no. Me iré a otra ciudad, donde sea. Pero toda mi vida la dedicaré a velar por él sin descanso. Cuando sea infeliz con Grushenka, acudirá a mí y encontrará a una mujer enamorada que le ha consagrado su vida entera. Podrá llegar a despreciar a Grushenka, y quizá muy pronto, pero Mitya no podrá despegarse de ella. Amo esa debilidad de Mitya.
Aceptas que ame a otra mujer. Él cree que la ama. Mi tía nunca se casará con Grushenka. No es amor lo que siente por ella. Es pasión. Y la pasión de los Karamazov no dura más de una tarde. Hay algo noble en él. Algo que yo sabré descubrir antes que nadie. Envenenarás las heridas de su alma. Desencadenarás dentro de él una batalla feroz, donde lo poco que pueda haber de noble no será capaz de barrer lo que es infame. No me has dicho nada que yo no le haya perdonado por adelantado. Llevo todo el día esperándole. Esté donde esté, yo sé lo que está pensando. Haya hecho lo que haya hecho, va a volver conmigo. ¡Katia! ¡Dimitri no va a volver! Iván Fyodorovich, si realmente eres la persona que creo que eres y que me ha ayudado tantas veces, te suplico que sigas apoyándome. He sufrido mucho, estoy dispuesta a sufrir más todavía. Puede que llegue el día en que me reproche a mí misma por no haberte hecho caso, pero pienso continuar hasta el final. Necesito toda mi energía y sin ti sé que no seré capaz. Bien. Bárbaro. Bueno, esto claro, ilustra además que es un espectáculo que hemos hecho hace año y medio, ¿no? Que ahí veis un poco los actores cuando realmente hacen un trabajo que luego son capaces de repetirlo con la distancia de un año, ¿no? Pero fue tan intenso que ahora mismo estaba viendo yo la escena y me estaba viniendo, me daban ganas como de seguir montando el espectáculo. Estáis reviviendo absolutamente todo y veis que son personajes muy límites. Además, tiene muchas características esta escena de la manera que tengo yo de trabajar. Tiene esa intensidad tan controlada, pero tan límite. Estáis viendo que el espacio, cuando me dijeron ¿qué necesitas? Digo, pues necesito solo una maleta, porque en la escena lo que cuenta es que Katia acaba de llegar a la ciudad a instalarse en un piso grande, y yo eso en el decorado lo hacíamos con nada, lo hacíamos con una maleta que es el símbolo de algo que ya ha traído cuando ha llegado, donde se supone que una obra realista, eso que decimos de es como la vida, llegaría con una señora rica, aristócrata moscovita, llegaría con 5 baúles, con enaguas, con joyeros, y nosotros no necesitamos para hacer esto, el actor no necesita más que saber exactamente qué es lo que quiere el personaje, inventarse esa tragedia, conocer por dentro los personajes hasta el fondo y una maleta. Pero es que es curioso en los últimos espectáculos que has hecho la austeridad, Sí, viniendo tú de la escenografía, Claro, porque la austeridad claro, que sí, conoces sí. por tu sabiduría, imprescindible Claro. de eso, ¿no? Tú sabes que los escenógrafos somos buenos cocineros y pasa una cosa, cuando tú haces la comida, luego no te gusta. Tú haces la comida, haces una fabada y come más el que está enfrente que tú, porque tú estás ya saturado antes de oler las alubias y el chorizo y la morcilla, ya estás saturado y tú no disfrutas como el otro que no sabe absolutamente nada, llega, pues esto es lo mismo. Yeah. O sea, aquí, quiero decir, a mí lo que me gusta después de la escenografía, ahora estoy haciendo un quevedo con ellos, que es una cosa... Ya conocen tus cosas, ¿no? Ya conocen tus arrebatos, ¿no? Esto también lo pueden comentar ellos, ¿eh? Ahora que están aquí los pobres, calladitos, discretitos. Hay que decir que Gerardo te llama a las 9 de la mañana un domingo para contarte que se le ha ocurrido no sé qué y que ha estado toda la noche de insomnio pensando en el espectáculo, ¿no? O sea, no para ir a misa, no les llamas para ir a misa. No. Bien. Pero eso es muy de agradecer, ¿eh? Ya. O sea, yo, bueno, a la vista está... También como actriz a la vista está porque queremos trabajar con un creador como Gerardo, ¿no? Con todo lo que ya os ha estado contando, ¿no? Pero ahora estos días, para volver a retomar este trocito de Karamazov, hemos podido ver el espectáculo que no lo habíamos visto. Lo hemos visto en vídeo del Centro de Documentación Teatral, que se graban todos los espectáculos que se hacen,
Y claro, uno desde dentro intuye lo que está haciendo, percibe por la reacción del público y lo que se crea, ¿no? Esa cosa tan mágica que dice Gerardo, la comunicación con el público. Pero al verlo, yo le llamé enseguida porque le puse un mensaje, me quedé muy sorprendida porque creo que era gran teatro. Y con Gerardo se hace gran teatro. Y esto, en estos momentos, creo que lo hacen muy pocos o, vamos, contados con los dedos de la mano, si acaso, ¿no? Y es lo que tiene que ver con esto de la tradición, ¿no? que él dice. Yo creo que sí que realmente es un hombre de teatro y un creador como quedan muy pocos. Y nos queda, bueno, a los directores que empiezan, no perder esta visión de hacer espectáculos que sean grandes, ¿no? Y que cuenten cosas a lo grande. Pues también es que sí es verdad que yo trabajo con mucha facilidad, pero antes de ensayar hay mucha fiebre. O sea, yo duermo mal. Yo tengo que obligarme a una disciplina que no consigo, que es no, en medio de la noche, no pensar en una idea que me trastoque o en una música, porque ya me levanto, me pongo me voy al ordenador a buscar una partita de Juan Sebastián Bach. Yeah. Entonces ya la oigo y me emociono y ya no duermo y luego... Bueno, terrible. Entonces esto es una cosa que yo tengo que empezar a controlar. Porque en Quevedo ha sido un espectáculo. Está siendo un espectáculo. Le doy las gracias a ese chico de las gafas, José Luis Collado, el mismo autor de Karamazov, que ha hecho conmigo Quevedo, y ha aguantado todo esto, que es mucho de aguantar. Pero Quevedo, lo voy a explicar porque a uno lo verá, pero como proceso es muy interesante. Cuando me llaman a mí del teatro clásico para hacer un espectáculo, primero me llamaron para hacer un Tartufo como homenaje a Adolfo Marsillach, que había hecho un Tartufo en el Teatro de la Comedia con un éxito descomunal. Yo estaba ahí de ayudante de escenografía de Francisco Nieva, y yo leo el Tartufo y claro, el tiempo es implacable. En aquel momento Adolfo escribió una sátira del Opus, de López Rodó, de los tecnócratas. Estaba muy enraizado esa versión de Molière en la época. Y tú la lías ahora y decía, pero esto es una tontuna, esto es una... ¿Cómo voy a hacer? Le dije a Lenin, ¿cómo voy a hacer un homenaje a Marsillach con esta tontería? Pues no. Entonces el homenaje a Marsillach pues ya se hará o que lo haga otro, no sé. Yo el Tartufo no, dije que no. Y cuando me empezaron a tantear títulos, me acuerdo que me dijeron Casa con dos puertas, malas de guardar, no sé qué. Entonces ya me quedé yo ya mirando a la directora Elena, que es una persona a la que agradezco públicamente que se haya arriesgado a hacer esto de los sueños. Yo le dije, mira, a mí, yo soy vengo de una generación muy de izquierdas, en el alma, no como el PSOE, otra cosa. O sea, lo llevo dentro. Es una broma que he hecho así, absurda. Los quiero mucho, pero es un momento difícil, delicado. Entonces, a mí los temas del honor, de los celos, me importan un bledo. Digo, yo quiero hacer una historia sobre el imperio, pero cuando vienen ya todos con sífilis. Cuando ya vienen todos después de haber robado y después de haber machacado, cuando vienen ya enfermos, cansados, como dice Quevedo, las Indias, el paraíso de los degenerados de España, no de los desesperados de España. Bueno, y dije, Quevedo, y claro, el Buscón. Y era para la compañía de Chanove, con lo cual José Luis Collado y yo nos ponemos a leer el Buscón, y el Buscón no es un espectáculo para Chanove. Chanove, pero con 20 años menos. Entonces digo, los sueños. ¿Cómo se me ocurriría esa barbaridad? Porque los sueños, que es una maravilla filosófico-literaria... Metafísico española. Pero claro, yo le decía a José Luis y a Elena, digo, pero es que a esto hay que hacerle un andamiaje teatral. ¿Te acuerdas que lo hablamos tú y yo? Decir, vamos a ver, eso está muy bien, pero ¿desde dónde?
desde Quevedo, desde la biografía de Quevedo, porque claro, los sueños es, vete a contar, ya le viene la muerte, el mundo, el demonio, la carne, doña... Son símbolos. Fábula, todos símbolos, es como hacer el gran teatro del mundo, un auto sacramental, que eso no tiene ni progresión dramática. Entonces, hemos tenido que hacer un armazón teatral, verosímil, con cambios de códigos que yo creo que es deslumbrante, pero arriesgado, lo más arriesgado que he hecho yo en mi vida. Ahora estamos ya viendo el resultado y es muy fascinante. Y los actores que empezaron con cara de diciendo, ¿esto cómo se come? Poco a poco van entrando ya y ellos van dibujando su caminito. Pero está siendo un parto enorme. Pero ahora yo estoy feliz. Ahora ya no haría otra cosa más que los sueños. A un mes vista, además. A un mes vista, sí. Pero ahora es cuando ya está creciendo el espectáculo, ya estás viendo todo, ¿no? Y ya se te ocurren cosas. Yo empiezo a ver los espectáculos cuando me invento el principio. Cuando digo, bueno, la obra empieza así, pero no, antes hay un prólogo que pasa esto. Pues eso quiere decir que ya sé de qué va. Ya sé. Sí, ya los códigos de Quevedo, y luego, claro, es que tenemos el pensamiento de Quevedo, que es lo que a mí me fascinó cuando leí Los sueños, no moderno, es lo siguiente. O sea, lo de Quevedo, la visión del poder, la visión de la muerte. Pues luego además es un espectáculo, claro, yo con 35 años no lo pudiera haber hecho, porque esto es una reflexión sobre el final. O sea, la obra empieza con un hombre que en un momento determinado revisa los sueños, que él escribe cuando en el hervor de la juventud y casi de la niñez, y él cuando empieza la obra empieza a ver esos sueños si todavía tienen vigencia. Y mira al público y se da cuenta que no solo tiene vigencia, sino que es una crónica absoluta de la realidad española. Entonces, a partir de ahí entra en un estado de coma catatónico y en ese duerme-vela de la enfermedad, cuando empieza a sentir ya las llagas, cuando empieza a sentir ya la cojera y restañar, es decir, ya empieza a ver los sueños. Y se inventa un infierno, que es un infierno blanco, porque dice que el hombre no puede luchar contra lo blanco, que es la abstracción. Ya entramos a contar toda la historia. Y ahí aparece la Inquisición, ya aparecen las prohibiciones de los sueños, ya aparece el amor a través de una enfermera que se transforma luego en la amante napolitana. Hemos hecho todo un fresco con una autopista que es los sueños, otra autopista que es el barroco, y otra autopista que es una reflexión sobre la realidad que cuenta una cosa muy clara, en un tiempo... La realidad presente. Sí, en un tiempo de degradación moral. No podemos prescindir, porque hay un momento en que dice Quevedo, pero ¿para qué queremos la vida? Le dice a un médico, nos hemos inventado un personaje muy bonito, que es un médico recién salido de la universidad, que de repente se encuentra con Quevedo enfermo y le reconoce y le dice que va a volver a leer los sueños porque los leyó en la facultad y de lo que se acuerda es de lo mal que hablaba de los médicos. Entonces, a partir de ahí, ese médico que va empapándose de la filosofía de Quevedo, hay un momento en que tiene una conversación con Quevedo y le dice, pero ¿para qué esperamos a que la vida se nos lleve cuando podemos irnos nosotros? ¿Para qué le hacemos esa jugada a la muerte? Vámonos, es decir, antes de que venga ella cuando la dé la gana y haga de nosotros lo que quiere. Y además le dice, en blanco, no en negro. Claro, dice, es que ahora, dice, mientras esto esté pasando, vosotros, que nos habéis alumbrado el camino, los príncipes del pensamiento, no podéis desaparecer. Ni puede desaparecer Shakespeare, ni puede desaparecer... Puede desaparecer Blesa. Pero Shakespeare, Quevedo, Mozart, Proust, Cervantes, no pueden desaparecer porque son los que les iluminan el camino. Y ese pensamiento es hermosísimo, porque es el pensamiento a partir de la biografía de un burro enfermo como Quevedo y su agonía final, ¿no? Y eso, Mario, que no ha abierto la boca más que para la cena, ¿cómo lo estáis viviendo en ese proceso ahora de estás absolutamente metidos en el proceso, de no saber en qué va a quedar, pero tener una idea de lo que estáis haciendo más o menos? Bueno, la idea se va configurando según avanzan los días y lo que ha dicho él. Vamos viendo la luz y vamos viendo cómo va cogiendo forma. Cada vez cogemos más valor, más coraje para lanzarnos más, porque
es un precipicio y hay que saltar, pero da un vértigo tremendo. Entonces, cuando vas viendo que sí, vamos a llegar al otro lado, coges el valor y cada vez saltas más lejos. Y cuanto más lejos saltas, más crece el espectáculo. Y, ayer me dijo Gerardo que estábamos todos inspirados. No estábamos inspirados el primer día. El primer día estábamos desconcertados y Miedo. sin saber por dónde iba a ir, porque es verdad que tú haces una lectura del texto y dices, es maravilloso, pero ¿esto cómo se hace? Pero no sabéis cómo se puede armar Ni cómo- Claro. desde en el teatro, actor porque no sabes es cómo teatro. hacer Y nada. cómo simultanear los códigos, Cómo que hacer es los complicado. Es un espectáculo teatralmente muy complejo. Ya. Aunque luego, El entusiasmo también del capitán, ¿no? Del director, es muy importante. Cuando en espectáculos de siempre, pero en espectáculos de este tipo, ¿no? Que son totalmente creaciones de un material muy sin forma, es muy importante ver que él está todo el rato buscando, que está todo el rato intentando que tengamos anclajes, él y nosotros, o sea que estamos también todos en lo mismo, ¿no? Navegando o nadando en un mar que bueno, pues que al principio es muy raro, pero bueno, es muy Bueno, raro. saltar de la mano de Gerardo Vera Sí. a escena, pues da un poco más de seguridad, hay un flotador ahí. Pero, Gerardo, hay una cosa que yo noto muchísimo. Tú dices un antes y un después en Caramazo. Caramazo, pero yo noto que cuando tú dejaste ese despacho del Centro Dramático Nacional y saliste otra vez al mundo, ruedo, fuera libre, ¿no? Una especie de liberación y una especie de rejuvenecimiento. Estás Sí. más joven, más vital, mucho más inspirado quizás, ¿no? Porque esa losa de la administración Claro, es que date cuenta que yo te ahí- acogotaba de Mira. alguna manera, pero es que has hecho espectáculos que no solo han sido absolutamente brillantes desde el punto de vista formal, sino que han sido éxitos clamorosos. pero te das cuenta también que yo ahora... O sea, hay una conexión con el público, porque perciben esa energía tuya renovada. Pero ¿no? que ahora hago lo que me da la gana y es ¿sabes? muy importante. Porque antes estaba casi 7, 8 horas haciendo gestiones para que hicieran teatro los demás. Y yo dije, pues, Pero oye, saliste ¿para qué? con una rabia para hacer. Sí, porque y ya para decía, yo liberarte. estoy harto del ministerio, harto de los funcionarios, harto de que viene un señor y te dice, oiga, que firma un contrato, pero no me pagan hasta dentro de 2 meses. Esa cosa de la administración, cansina, berlanguiana, es decir, 8 años. Kafkiana. Kafkiana. Más 8 el- años y luego además, yo sobreviví a 3 ministros de Cultura. O sea, yo me nombró Carmen Calvo, luego vino Molina y luego vino González Sinde. Menos mal que es verdad que los políticos de esto no saben nada. Entonces no te dicen nada de lo que tienes que hacer. Tú te buscas la vida porque tú imagínate que encima cada uno quisiera dar al al Centro Dramático Nacional su impronta. Solo había uno, que no digo quién es, que quería solo, como era de Sevilla, quería que todo fuera de Sevilla. Y pues yo le dije que no, que aquí no cabía, que aquí había que hacer teatro bueno, fuera de Sevilla o fuera de las Urdes. No, también hay una cosa importante, y es que uno va evolucionando. Date cuenta que yo, cuando decía antes que he sido un privilegiado, no solo he sido un privilegiado. Yo el otro día, y no es por presumir, pero yo veía mi currículum y es una cosa absolutamente agotadora. Sí, porque no hemos entrado en el cine. Claro, el cine... Hoy me he acordado de no. una cosa, de tu última película, que no has vuelto a hacer cine desde No, no 2002, quiero, no, 2005. No quiero, porque estás en el teatro y a ver quién te saca de ahí. Estás No, y sobre tremendo. todo porque el cine que interesa ahora a mí no me interesa. Ya, pero Y ¿te el que acuerdas pueda- esta Deseo? Sí, era preciosa. Nos acordamos, maravillosa Preciosa película. película. Y hoy que han dicho que cierran Embassy, ¿te acuerdas? Ay, ahí rodé yo, ¿no? No es que rodara, sino que era como un conciliábulo antinazi, ¿no? Sí, donde iban luego las Exactamente. señoras a tomar el té. Eso es, pero tiene ese punto, ¿no? Sí, el punto de deseo de los nazis, los espías. De los nazis, los espías, de ese submundo tremendo que operaba tanto en Madrid, ¿no? Y te digo porque echo de menos un poco también tu cine. Pero también el teatro tiene... yo he decidido que soy un hombre de teatro y lo demás son como cosas que han pasado en mi vida. Pero claro,
En todo lo que yo hago está, desde aquel, acuérdate, porque yo soy el único que ha hecho cine, teatro, televisión, serie de televisión, menos circo, he hecho de todo. Todo se andará, todo se andará. Acuérdate lo que fue el programa que hicimos con Luchaga y yo de Viaje con nosotros. Sí, en hombre, televisión. es que era un poco Con Pilar circense. Miró, que era aquello bastante fue la circense. revolución en la televisión. Luego todas las conciertos con Ana Belén, con Mecano, que decir, claro, es una trayectoria que cuando coges un escenario, lo que tienes atrás ya... Claro, yo además era un... cuando rodaba, la gente decía, pues este tío, ¿cómo rueda tan bien? Digo, coño, porque yo cuando era director artístico de todos, que he sido director artístico de Trueba, de Gutiérrez Aragón, de Saura, de todos, yo me fijaba, todo el rato estaba ahí. Generalmente los directores Hiciste artísticos... un máster. Claro, y me decía tío Escamilla o Alcaine, ¿y este cabrón cómo está todo el día aquí? Que no se separa de la cámara. No hay manera, que yo quiero quitarle un mueble y no me deja, porque está aquí, que no se mueve. Saura, dile que se vaya a algún sitio. Y yo estaba todo el rato, ¿qué objetivo? Y preguntaba, ¿y aquí vas a poner un...? ¿Y aquí qué? ¿Y por qué pones esa...? Todo el rato. Entonces, claro, cuando me dicen, vas a rodar una película con Antonio Banderas, que estaba ya en Estados Unidos y vino a hacer conmigo un piloto de televisión que se llamaba Rosendo Juárez, que era Antonio, el protagonista. Claro, cuando yo llego el primer día y me dice todo el mundo... la pregunta terrible para un director de cine es cuando llegas y hay 600 personas mirando y un señor te dice, ¿dónde va la cámara? Y yo me acuerdo que la primera película con Antonio, me acuerdo que dije, bueno, es un plano que viene Antonio, que sale de casa de su madre, que era Terele Pávez, viene por aquí, la cámara va aquí. Y entonces yo me voy a hablar con Antonio del personaje, del plano, no sé qué, y veo que el director de fotografía coge la cámara y la mueve como 2 metros. Y yo me quedo así mirando y digo, qué cabrón. Es mejor lo que dice él, pero no va a ser así, va a ser donde digo yo, porque había 600 personas mirando, Claro. a ver si yo cedía, a ver quién mandaba. Era... Si quien manda es el director o quien manda es el director de fotografía. Era un Y entonces, pulso. Claro, tranquilamente yo cogí, hice así y dije, José, dice, no, mira, ya verás qué maravilla de plano. Y miro y digo, qué preciosidad, digo, pero la cámara va aquí. Y esa fue la primera lección que yo di. Y dijeron, a este no podemos con él, este va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ahí ya veía características que tienen que ver con el teatro. Yo soy el director que menos prepara los ensayos. Yo es pura improvisación. Yo sé que mañana voy a hacer una escena con el Cardenal y con Quevedo. No le dedico ni un segundo a lo que es leer la escena, y aquí viene aquí, nada. Empiezo a pensar en la música, en el ambiente, no sé qué, me empiezo a enrollar, pero llego y lo hago en un segundo. Cuando rodaba pasaba lo mismo. Tú cuando ruedas una película, tú vas en el coche por la mañana con la script, y la script te dice, a ver qué plano vamos a rodar hoy. Y los directores con oficio dicen, el primero aquí, el segundo aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí. Yo le decía siempre el primero. Dice, ¿y el segundo? Digo, no sé. Digo, vamos a ver. Yo te digo dónde va la cámara para el primero. Pero si Penélope Cruz, cuando hicimos La Celestina, hace un movimiento espontáneo, extraordinario, de vomitar en la ventana, yo la voy a decir que no. Pues el segundo es desde abajo viendo cómo cae el vómito por la ventana. Es una broma, no es que vomitar. Ya. Es decir, yo no. Y claro, ¿eso qué quiere decir? Que para hacer eso tienes que tener una seguridad brutal, porque tú sabes que a las 8 se acaba y lo que no has rodado ya no se rueda, porque es el plan de rodaje. Pero yo sé perfectamente que al final, si iba mal de tiempo, cogía y decía, bueno, por la calle en medio, venga, aquí, pa. Eso es una seguridad que he tenido yo siempre. Porque he tenido la ventaja, he tenido que he estudiado como un animal. O sea, yo he estudiado lo que no sabe nadie, de pintura, claro, como escenógrafo, pintura, escultura. Musicalmente soy una apisonadora. O sea, los músicos no hay que trabajar conmigo, porque la música la digo yo la que quiero la partita de Bach aquí. Y cuando acaba esto viene un Hindemith. Y después de Hindemith viene Mahler. Y después viene una percusión que encontré. Entonces eso a los músicos los pone de los nervios, ya se lo saben y van demandados.
Entonces, claro, todo ese bagaje para el teatro es buenísimo, porque te sale fluido. Pero Yo no, improvisas, dices, ¿eh? improvisas. Todo el rato. Pero- Claro, que la base es muy... Pero luego dices que lo tienes todo preparado. En algo me estás mintiendo. No, lo tengo todo preparado, lo tengo todo... Por lo algún lado me la estás colando. No. Quiero decir, los directores lo que hacen es, a esta frase, la actriz va hacia la mesa. Y luego, a esta otra frase, la actriz va hacia la ventana. Y luego se encuentra con el otro, vas haciendo tu esquema de cómo se tienen que mover los directores. Bueno, No te estoy mintiendo para nada, ¿no? creo, te creo. Que me gusta mucho improvisar. Lo que pasa es que, claro, la fiebre te permite tener una base, que es muy difícil que te equivoques. Si yo estoy con Lucía ensayando en la escena y no sale, sé que en un momento determinado hay 4 claves, 4 lugares comunes que la escena funciona. Lugares comunes no queremos. Bueno, lugares comunes. 4 indicaciones que hacen que Lucía de repente, y luego mañana la volvemos a hacer y probablemente le demos un cambio y la escena vaya descubriendo otros caminos. Pero yo me siento muy cómodo en el trabajo que hago porque lo llevo muy trabajado. O sea, vamos a ver. Yo Bueno, cuando la empecé mejor en improvisación es la que viene de la preparación profunda. No, es que, por ejemplo, la ópera, que tú y yo hemos hecho coloquios de ópera en el Real. La ópera, cuando yo decidí, pues yo tenía una vocación musical, y mi gran frustración es no haber estudiado música, pero cuando yo empecé a hacer ópera, acuérdate del Boschek y Alban Berg y todo aquello, yo en aquel momento, los viernes, estaba solo, no estaba casado como ahora, tenía mucho más tiempo para mí. Entonces los viernes me encerraba en mi casa hasta el lunes. Y yo me inventaba que tenía que ir a Segovia. No, y ahí decía, me tengo que oír El cazador furtivo de Weber, La Tosca de Puccini y La Bosse de Alban Berg. Y me las oí enteras en el salón de mi casa, tomando notas. O sea, yo me estudié todo el repertorio. Y luego cuando yo hacía las óperas, pues no es que ya me las sabía, pero ya tenía una base para saber. Yo Don Giovanni me lo sabía de memoria. Y las que me gustan a mí. Entonces, quiero decir, eso también es muchas horas. Pero estudiar Horas. también es la que no te gustan. Estudiar también son las que no te gustan. No, eso no. Eso solo cuando me llama para hacerla y si la tengo que hacer, pues la llama al estudio. Pero a mí, por ejemplo, yo el año pasado, hace 2 años, hice con Zubimeta Medea, ¿te acuerdas? En el Palau con Violeta Urmana. Y esa ópera me parece espantosa. Lo que pasa es que como la tenía que hacer con Zubimeta, pues me la aprendí. Además, ahí teníamos una ventaja, porque Meta no la había dirigido nunca, Violeta Urmana no la había cantado nunca, yo no la había dirigido. Con lo cual estábamos los 3 absolutamente vírgenes. Y ahí nos lo pasamos muy bien. Pero que antes hicimos... Pero nos gustaba. No, a mí no me gusta nada. Es decir, yo eso es una ópera que no tengo en el iPod, oyéndola y no la tengo en mi música. Y luego, hombre, lo que pasa es que cuando las haces... Ahí había una cosa impresionante, que el trabajo de Violeta Urmana era tan buena, tan inteligente, tan lista, entendía esa cosa que tienen los cantantes de ópera, además, que yo siempre me meto con los actores de teatro, porque los actores de teatro son como tardíos, o sea, son como apisonadores, son paquidérmicos un poco, ¿no? Los de ópera, como no tienen tiempo y están en Montreal y mañana tienen que cantar por la tarde, tienen ya una manera, y además encima tienen una ventaja, que es que ellos van con partitura, con lo cual ellos el movimiento lo asocian a una nota. Y entonces lo tienen clarísimo, que en el momento que dicen tal frase están aquí. O sea, yo con Violeta Urmana he llegado a ensayar la Medea 4 días. Una obra de producción nueva, con decorado nuevo. Son de una rapidez. Claro, date cuenta que Violeta Urmana contigo estaba haciendo la Medea, y un fin de semana que desapareció, estaba haciendo en Montreal el Macbeth con Currentzis, con el griego, y ahí llega por la mañana, le dice Currentzis a las 4 de la tarde, incluso si no está Currentzis, el regidor la marca, pum, 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 y son apabullantes en ese aspecto. Claro, también hay una cosa clara, son muy disciplinados, que es que, por ejemplo, estudiarse la Lulú de Alban Berg, y sabes eso. ¿Son horas o no? Violeta Urmana, cuando estuve haciendo conmigo la Medea, iba a grabar con Valery Gergiev en el Mariinsky el Parsifal de Wagner. Porque ella me decía, muy graciosa, dice, yo empecé como soprano, pero ahora
No, dice, yo empecé como soprano y quise ser mezzo para ganar más dinero. Dice, ganamos más dinero las mezzos, y verdad, son papeles más difíciles. Dice, pero ahora ya que tengo dinero quiero volver a ser soprano, porque las mezzos, dice, las mezzos son muy dramáticas y requieren mucha interpretación. Dice, yo prefiero llegar ahí, cantar la Traviata e irme a mi casa. Entonces, claro, es que esta gente él estaba preparándose, estudiando el Parsifal de Wagner, la Kundry, y digo, pero tú cuándo dices, pues yo estudio Parsifal 6 horas diarias, o sea, que estás ensayando conmigo en la Medea, ensayos musicales con Sub y Meta y te vas al hotel 6 horas con la partitura de Parsifal, te si grabamos dentro de un mes. ¿Qué cuerpos aguantan eso y qué cabezas y qué voces? Y qué voces, claro, encima luego, qué voces, Violeta Hermana, fíjate cómo es esa mujer. O sea, no, eso, la verdad que me produce una admiración tremenda. Es tremendo y además es genial. Bueno, esta gente es muy amable, pero tiene que cenar. Y no se van, y están encantados escuchándote. Porque yo, como he dicho, voy a hacer mañana 70 años, tengo un poco de abuelo cebolleta. Vas a hacer mañana 70 años, despídete, si quieres, ya con una declaración. Bueno, pues seguiré muy feliz de estar aquí, porque, bueno, no tengo tantas ocasiones de hablar tanto como hoy, aunque soy caudaloso, como dice Gabilondo. Dice, cuando me hace una entrevista Iñaki Gabilondo siempre me dice, Gerardo, no seas caudaloso, porque te hago una pregunta y ya en la respuesta ya me has hecho todas has contestado a todas las que te iban. Sí, yo por lo menos te he hecho 3 preguntas. Bueno, pero es que una vida, 52 años, mucha experiencia, muchos recuerdos. Ya estoy en la etapa de los recuerdos, y eso los que tenéis más de 60 años lo entendéis. Recuerdo mucho, y además ahora me acuerdo de cosas que antes no me acordaba. Me acuerdo de... Por ejemplo, ahora fíjate, ando mucho por Madrid, me acuerdo de los cines que se han perdido en Madrid. Aquí estaba un cine que se llamaba Chamberí, en mi barrio. Y aquí había un cine que se llamaba el Cine Chueca. Y aquí estaba el Cine Colón, y me acuerdo que el último programa doble que vi fue Maribel y la extraña familia de Trapecio. Y me viene a la cabeza y me acuerdo hasta con quién iba. Luego es la otra parte que no saben ustedes, que queda para otro... Hay que hacer otro encuentro conmigo. Mi etapa de coleccionista. Yo tengo la colección de carteles de cine antiguos más apabullante que ustedes se pueden... De hecho, me he arruinado. Te has arruinado con eso. ¿Eh? Te has arruinado con eso. Sí. Querido Gerardo, hay que cortar el caudal. Lo dicho, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu entrega, por tu maravillosa verborrea. Y por esa energía contagiosa y esa lucidez que esta gente comprueba contigo cada día, y que el público que va a ir a ver Los Sueños en un mes Sí, seguro. como locos, yo el primero, te va a prestar previamente su aplauso hoy. Gracias.